tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Danza con libertad. Pedirles que inclinemos nuestras cabecitas donde estamos, hermanos, para poder orar. Señor, una vez más te damos gracias por estar juntos, Señor, como iglesia, y es nuestra oración, Señor, que hoy sea también tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos. Señor, en verdad necesitamos que tu palabra sea expuesta a nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Y el poder tuyo sea transformándonos, Señor, revelándonos, Señor, llevándonos a vivir de esa manera, con convicción plena, con certeza, con certidumbre. Sí, Señor, realmente, Señor, necesitamos de ti. Yo necesito, Señor, hoy también de tu gracia, Señor, para transmitir esto a mis hermanos, Padre. Sí, Jesús, sí, Señor, realmente tú seas obrando, Papito, hoy. Encomendamos tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el libro de Efesios, pues realmente no sé cuántos han podido volver a meditar. Me acuerdo de los de Tesalónica y los de Berea. ¿Cuáles eran más nobles? ¿Se acuerdan? No han leído Hechos. Había unos que cuando se les enseñaba algo, volvían a revisar en las Escrituras y les comparan con los otros y les dicen eran más nobles que los de Tesalónica.
¿no? Eran los de Berea los que escudriñaban, los que se tomaban un tiempo para leer nuevamente aquello que les habían enseñado. Bueno, vamos a continuar. En la anterior semana hemos quedado en el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Efesios. Si pueden ir a sus libros otra vez, por favor, a este capítulo. Y para retomar el contexto, podemos leerlo rápidamente, digamos desde el 1 hasta el 14, porque Dios mediante hoy concluimos esta porción. Dice, ¿no? Efesios 1:1, adelante dice, yo Pablo, elegido... No, mejor leeremos la Reina Valera, ¿no ve? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Bueno, habíamos mencionado que Pablo reconocía que ser el apóstol era por la voluntad de Dios, no suya, ¿no? Fue Dios quien lo eligió para este servicio. Luego vemos en el capítulo, versículo 3, que Pablo empieza con una alabanza, digamos, a Dios, ¿no? Bendito sea, alabado, honrado, exaltado sea Dios por todas las bendiciones espirituales con las cuales nos ha bendecido, y cómo redunda, digamos, en esta palabra para que el creyente pueda entender, digamos, la generosidad de este Dios, ¿no? La generosidad, la gracia de este Dios, la bondad de este Dios para bendecir a su pueblo. Y luego hemos ido viendo cómo es que Dios de antemano, antes de la fundación del Dios, ya nos había elegido para que fuésemos hijos suyos, adoptados. Hemos descrito esto, que la adopción es como que el Señor nos sacó del mundo, nos liberó del pecado, nos dio nueva identidad y nada tenemos que pagarle a nuestra vida pasada. Y si alguien viniera a cobrar, pues somos otra criatura porque el Señor ya nos ha transformado, ¿se acuerda? Para ser adoptados, el versículo 6 dice, para la alabanza de su gloria, ¿no? Dice, de manera que alabamos. O sea, recordemos que estos primeros 14 versículos nos llevan, hermanos, a alabar al Señor, a honrarle, a exaltarle. Realmente es interesante con el versículo 3, el versículo 6, el versículo 14, hablan de alabanza a Dios. Parte del propósito de la vida del creyente, hermanos, es la de alabar, la de honrar a Dios. Y recuerdo que les había exhortado, digamos, a los creyentes a que deberíamos venir a adorar y a alabar al Señor. Y justamente Pablo, si es que alababa de esta manera, porque él entendía, digamos, con mayor claridad que nosotros, por qué debería alabar a Dios, por su generosidad, ¿no? Por su bondad, por la libertad que nos ha concedido, por los beneficios, por su presencia en nosotros, por haber rescatado nuestras vidas, por habernos adoptado como hijos suyos, por habernos coherederos de su gracia. O sea, Pablo realmente tenía mucho por qué alabar a Dios, porque seguramente comprendía mejor que nosotros la obra de Dios a favor nuestro, ¿no? Y esa es la razón. Y miren lo que dice. Dice, voy a leer desde el versículo 5. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, lo que Dios ha hecho por gracia por nosotros es motivo suficiente, hermanos, para alabarle, para honrarle, para exaltarle, para bendecirle. Se dan cuenta, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y les leo otra versión, dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo Jesucristo. Y miren el versículo 7, dice, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Meditaremos en este aspecto, y el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, miraremos aquí algunos aspectos que nos mencionan estos dos versículos. Uno dice, hay que alabarle al Señor por su gracia, y vamos a seguir alabando por lo que continúa haciendo. Y veo cómo Pablo, digamos, describe esto de una y otra manera para que el creyente pueda entender, digamos, con claridad, hermanos, este aspecto de la obra de Dios, ¿no? Para que podamos entender cada vez como el claro. Primero, nos habla de la bendición. Primero nos habla de que Él nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros nada de lo que hicimos actualmente podía haber servido o ayudado para nuestra salvación, porque Dios ya lo había decidido así de antemano. ¿Se dan cuenta? Luego nos ha adoptado como hijos suyos. Ahora el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, cuando hablamos de redención, hermanos, el hombre sin Cristo era esclavo del pecado, de sus pasiones, de sus concupiscencias, de sus hábitos, de sus riquezas, de su pobreza, esclavo de su orgullo, esclavo de su miseria, hermanos, ¿sí? O sea, el hombre sin Cristo es esclavo, en definitiva es esclavo, ¿no? No hay forma de que por sí mismo se haga libre, no hay forma, ¿no? Y estaba destinado a perecer por el resto de la eternidad, separado de Dios en el infierno, que es el lugar que ha sido preparado para Satanás, pero no para los otros. Pero allí van a acabar todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, pero Él dice que en quien tenemos redención por su sangre. O sea, cuando hablamos de la sangre, hermanos, de Jesús, estamos hablando de la muerte de Jesús, ¿no? Para no redundar solamente al autor, que hemos sido redimidos por la muerte de Jesús, se refiere a la sangre, lo cual identifica claramente a aquel que murió en la cruz y derramó su sangre. A veces se maneja esta palabra de sangre de una manera muy suelta, digámoslo así, o independientemente de aquel que la derramó en la cruz del Calvario por los pecadores. Entonces, ¿qué significa redención? ¿Por qué les hablo de que el hombre es esclavo, alejado de Dios, hermanos? Es descrito esclavo de Satanás, del pecado, de sus pasiones, concupiscencias, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre es esclavo de aquello. Aún el hombre puede llegar a ser esclavo de su supuesta bondad al considerarse buenito y no querer aceptar a Dios. Lo está sometiendo, lo está alejando de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la figura de esto? Esto de la redención significa comprar a un esclavo, ¿no? O sea, un esclavo que estaba sometido a algún amo, y va otro y paga un precio para que este esclavo sea liberado de aquel amo que lo poseía. Esto implicó un precio. Es por eso que dice, y en quien tenemos redención por su sangre. O sea, hemos sido comprados por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros, hermanos, hemos sido comprados por Jesús. ¿Cuál es el precio que Dios ha pagado por nosotros, hermanos? Su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre. Fue un precio pagado por cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Muchos piensan que yo me salvé, yo me acerqué a los hermanos, yo decidí seguir al Señor. No, hermanos, o sea, si es que mantenemos ese pensamiento, no hay quien nos compre y vamos a seguir siendo esclavos. ¿Se dan cuenta? Pero aquí habla de, hemos sido comprados. El precio de nuestra libertad fue la muerte de Jesús en la cruz, y allí Él derramó su sangre. Por eso en ese entonces tenían mucho cuidado de esta expresión de la sangre de Jesús, para identificar claramente a aquel que murió y la derramó, ¿verdad? Entonces, hemos sido, hermanos, comprados por el Señor Jesús. Recordemos que en el versículo más adelante dice, hemos sido adoptados como hijos, y hemos descrito la capacidad que tiene esta adopción de alejarnos por completo de nuestra vieja manera de vivir. Ahora nos estamos dando de otra manera, digamos, comprados. Entonces, si yo pertenecía al amo al cual pertenecía antes,
pues he sido comprado por un nuevo amo. ¿Y cuál es la cualidad de este amo, hermanos? Es un amo amoroso, es un amo fiel, es un amo que cuida de nosotros. Hay una canción que me gusta mucho, que desde que hemos conocido, o Él nos ha conocido, Él es celoso de nosotros, nos cuida de esa manera, ¿no? Entonces tenemos un Dios realmente del cual es hermoso ser esclavo. Por eso Pablo decía, Pablo esclavo de Jesucristo, ser esclavos del Señor por amor, reconociendo que Él nos compró. Y es esta figura que cuando uno va al mercado, por ejemplo, ¿no? Generalmente uno va al mercado y compra a veces cosas, ropa, verduras, qué sé yo, champús. El que compra es propietario de aquellas cosas u objetos que las compró, ¿cierto? Entonces, en nosotros tiene que haber esta claridad de que si hemos sido comprados por Jesús, le pertenecemos, hermanos, le pertenecemos. Y este amo nuestro es aquel el cual ha puesto su vida en la cruz por nosotros, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. ¿Quién haría esto? ¿Qué amo haría esto, digamos, de poner su propia vida para rescatar la mía, para salvarla, para librarme de aquello que me estaba sometiendo? Y justamente es Él, ¿no? O sea, y Él lo hizo esto por amor, no por recompensa alguna, no porque lo merecíamos. Aquí habla, en esta posición habla también de la abundante gracia de Dios para con nosotros. Entonces lo hizo por gracia, por amor, ¿se dan cuenta? Entonces Él nos compró, como dice en el versículo 7, después de leer otra versión, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y este es el otro aspecto, hermanos, el perdón de Dios, el perdón de Dios. Yo les pregunto, no sé si los que estamos acá, alguna vez hemos ido a algún santuario, ya sea Copacabana, Cotoca, o de Santa Cruz, o en Oruro, ¿verdad? Donde se han hecho lugares donde uno camina, llega a sus votos, entra de rodillas a la iglesia y pide perdón. Yo les pregunto, ¿en verdad hemos experimentado el perdón de Dios haciendo estas cosas? Tal vez satisfacíamos alguna necesidad emocional, pero al volver seguíamos en la misma condición, seguíamos haciendo las mismas cosas. Pero qué diferente es cuando Dios, hermanos, nos perdona. Lo que Dios hace es limpiarnos. Me gusta la palabra como dice que Él es como jabón de lavadores, ¿no? Que se siente y nos lava, nos saca la mugre, hermanos, nos limpia de todo pecado. Y por el perdón de estos pecados es que podemos acercarnos a Dios y ser aceptados por Dios. O sea, el perdón de pecados, justamente para eso es que Jesús murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. O sea, el pecado significa deuda. Nosotros tenemos una deuda inmensa con Dios por causa de nuestro pecado. Deuda que fue pagada por el Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Por la redención. Él puso su vida por nosotros. El precio que Él pagó fue la suya. ¿Se dan cuenta? Entonces, de allí recibimos también el perdón de Dios, hermanos. Somos perdonados por Dios. Dice, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, no solamente pagó un precio, nos rescató, nos liberó, nos compró para que seamos libres y ahora esclavos suyos, ¿no? Luego nos ha perdonado nuestros pecados y también dice que hizo sobreabundar sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es la gracia concedida por Dios ahora a sus hijos, a los creyentes, para que podamos ver y entender y buscar las cosas celestiales, hermanos. O sea, Dios nos ha dado una doble gracia aquí, la sabiduría, la cual nos permite, hermanos, indagar, investigar en las cosas celestiales, espirituales, en las cosas de Dios. Y cuando habla de inteligencia, Dios nos ha dado gracia también para poder resolver las cosas cotidianas, hermanos. De pronto se presentan, qué sé yo, dilemas de trabajo, de salud, parientes, amigos, negocios, venta, compra, ¿verdad? A veces ir al mercado, resolver algún asunto, los asuntos de los hijos. De pronto Dios nos ha dado una doble gracia, hermanos, el poder buscar la dirección de Dios, la sabiduría, ¿no? Buscar las cosas de Dios, la dirección de Dios, entender las cosas de Dios, pero también la capacidad de poder resolver estas cosas cotidianas, ¿no? Entonces,
Dios nos ha concedido una doble gracia de esta manera, ¿no? Para entender las cosas celestiales y las cosas rutinarias. Entonces, cuando vemos este aspecto, dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, había algo que estaba guardado, que estaba escondido, que estaba reservado para el común de las personas. Pero era necesario que venga el Señor Jesucristo. Y una vez venga el Señor Jesucristo, Dios está revelando sus propósitos a aquellos que somos ahora sus hijos, sus planes, hermanos, ¿no? Y uno de los mayores planes que Dios tenía en sí mismo es la de reconciliar, hermanos, absolutamente a todos, ¿no? O sea, antes había una división entre judíos y gentiles, pero el propósito mayor de Dios era reconciliar a estas naciones que antes de su venida era irreconciliable, ¿cierto? Y de unir a ambos en un solo pueblo, dice, ¿no? Y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea, Dios quería reunir todo esto. Ese era el corazón de Dios. Cuando la Biblia nos habla de que Dios de tal manera amó Dios al mundo, dice, no estaba excluyendo a ningún habitante, sino que Él estaba incluyendo a todos, y su muerte es para unificar tanto a judíos como a gentiles, hermanos, para que ambos seamos un solo pueblo. Antes nosotros éramos gentiles, separados de los judíos por sus creencias, pero ahora también somos hijos de Dios, y nosotros no nos vamos a separar del mundo, porque el propósito de Dios es reunir a todos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra versión dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Una herencia, hermanos, el poder participar de las cosas celestiales juntamente con el Señor Jesucristo. Dios nos las dio, hermanos. Tremenda generosidad, hermanos, ¿no? Tremenda generosidad. Y miren, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, está hablando al pueblo judío, pero ellos eran los que esperaban en Dios, y esto producía alabanza también en Pablo, ¿no? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperamos en Cristo Jesús. O sea, primeramente era el pueblo de Dios el que esperaba al Mesías. El pueblo gentil estaba ajeno a esta realidad, estaba volcado hacia sus ídolos, pero a diferencia de esto había un pueblo que sí esperaba en el Señor, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 13, en Él dice, también ustedes, les está hablando ahora a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, entenderemos esto un poquito. O sea, uno era el pueblo judío que esperaba un Mesías, pero el pueblo gentil no esperamos absolutamente nada, ¿cierto? Pero vemos, hermanos, que aquí dice de que hubo un pueblo gentil el cual oyó la palabra de verdad. Oyó, el Señor les concedió a estas personas el escucharle, el poner atención, el que haya disposición, hermanos, a obedecer aquello que estaban escuchando. Y dice, y ustedes que han oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. O sea, nos fue dado, transmitido el evangelio a través de otros hijos de Dios para nuestra salvación. Y habiendo oído, habiendo escuchado, habiendo creído, hermanos. O sea, muchas veces nosotros simplemente prestamos oído sin ponerle la menor intención o interés a lo que estamos oyendo o escuchando. Pero aquí está hablando de una actitud de haber puesto atención, haber recibido lo oído y haber escuchado al Evangelio, haber creído en este Evangelio. Y como consecuencia de aquello, hermanos, dice que hemos sido sellados, ¿no? Bueno, en este tiempo ya no hay las correspondencias, que cuando uno iba al correo, en nuestro tiempo ya existía el correo, pero antes de eso yo recuerdo que había las cartas, que había una cosa roja, no sé si han conocido, era larga como un lápiz grueso, el cual se hacía calentar con fósforo o con vela, se ponía, digamos, se cerraba el sobre y a la puntita se le ponía aquello y había una marca en la cual se sellaba, digamos, y ese sobre tenía una identificación, ¿no? Y ese sobre tenía un destino. Cuando íbamos al correo, nosotros, se van a acordar muchos de ustedes,
Antes enviaba el correo por carta o ya sea por flota, ¿cierto? Entonces, cuando uno iba al correo, se acercaba a la ventanilla, le ponían unos timbres, le ponían un sello arriba, y eso significa que eso tenía un destino, ¿no? Es lo mismo, hermanos, nosotros en este tiempo, los que hemos escuchado este precioso evangelio, esta verdad del evangelio, hemos sido salvos y hemos creído, el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. Esto implica que hemos sido reconocidos como suyos, ¿no? De que tenemos un destino, hermanos, ¿no? Eso es lo que está hablando justamente del Espíritu Santo, dice. Y miren el versículo, otra vez dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, Dios ha puesto en nosotros un sello, que es su Espíritu Santo, lo cual Él nos reconoce como suyos, hermanos, ¿no? Qué lindo es esto. Dice, ¿no?, que él nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué implica este sello, hermanos? Que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, o sea, ¿qué son las arras? Es como un anticipo, digamos, de seriedad. Es un compromiso formal. En nuestro tiempo, por ejemplo, cuando se está haciendo una compra de algo, generalmente se hace esto cuando se hace compra de bienes, ¿no?, en los cuales, por decir, alguien está vendiendo, yo voy y le doy un anticipo, ¿cierto? Le doy un monto determinado y hago un documento de arras. ¿Qué significa? Que aquel al cual le he dado anticipo, él está obligado a venderme ese bien. Digamos, si es un terreno y le da un anticipo, él está obligado a venderme el terreno. Y el otro, el que ha dado el anticipo, está obligado a pagar el resto. De lo contrario, uno de los dos ha de llevar pérdida, ¿cierto? Uno de los dos ha de llevar pérdida. Entonces, es un compromiso serio, es un anticipo, digamos, el cual Dios nos ha dado al darnos su Espíritu Santo, lo cual nos hace saber que Él se obliga, hermanos, Él se obliga a completar, digamos, este acuerdo, este trato, digamos, este negocio que Él ha hecho con nosotros de gracia. Nosotros no lo merecíamos, pero Él lo hizo, nos dio su Espíritu Santo, ¿no? Dice que es las arras de nuestra herencia, de que finalmente, hermanos, nosotros hemos de disfrutar de aquello que el Padre ha prometido a todos aquellos que creen en Él a través de su Hijo Jesucristo, el ser coherederos, de disfrutar de todas las cosas celestiales, ¿verdad?, juntamente con el Señor Jesucristo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, esto, hermanos, ahorita en parte tenemos, ¿no? Tenemos las promesas, las cosas de Dios. Pero ¿cuándo ha de terminar esto, hermanos? El día en que estemos en el reino de los cielos, a su lado. Es por eso que dice así, miren, en esta otra versión dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, Dios nos ha dado las arras. Entonces, esto tiene que traer una convicción, hermanos, en nuestro corazón, de que no estamos por si acaso. Dios no está jugando, hermanos. Dios ha hecho un compromiso con nosotros de llevarnos a su reino. Jesús dijo un momento, ¿no? Si no fuera así, yo se los diría, pero hay un lugar para cada uno de ustedes en el reino de Dios. Entonces, Dios está decidido, hermanos, a que cada uno de nosotros alcance este lugar, alcance esta herencia final en el reino de los cielos y compartamos con Él por el resto de la eternidad. Y miren, y otra vez vuelve aquí al final, dice, para alabanza de su gloria. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, hermanos, tiene un propósito, es la alabanza de su gloria, es la alabanza de su gracia, es el reconocimiento a este Dios por todo lo que hizo, como dice en el versículo 3, dice, ¿no? Alabado sea el Dios que nos ha bendecido con toda bendición. Alabado sea este Dios que nos ha dado abundantes gracias, ¿cierto? Entre ellas su presencia, su Espíritu Santo. El versículo 6 también nos dice, si es que leemos, dice, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria. O sea, a Dios le plació hacer esto por nosotros para ser alabado y honrado. Y finalmente el versículo 14,
dice para alabanza de su gloria. O sea, Dios nos ha dado el anticipo de que finalmente a través de ese anticipo vamos a recibir todo lo que Él nos ha prometido. Y todo esto debe llevarnos, hermanos, a alabar al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que estos primeros 14 versículos nos llevan a alabar al Señor. Pero alabar, ¿por qué? Porque, hermanos, estamos reconociendo, estamos entendiendo, estamos viendo la generosidad de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, ¿verdad? El rescate de Dios, la adopción, la compra inmerecida, el favor inmerecido. O sea, todas estas cosas deberían llevarnos a alabar al Señor, ¿no? Entonces, ¿para qué existimos, hermanos, en este tiempo? Es para alabar al Señor. Miren cómo dice, por ejemplo, un escritor que es Stott, ustedes lo conocen. Dice, la gloria de Dios es la revelación de Dios, y la gloria de su gracia es su autorrevelación como Dios de gracia. Vivir para alabanza de la gloria de su gracia es adorarlo con nuestras palabras y obras como el Dios de gracia. También significa hacer que otros lo vean y le alaben, ¿no? Entonces, realmente todos estos versículos, por encima de que nos muestran la obra de que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, nos deben llevar a alabar al Señor, a honrarle y a exaltarle. Entonces, Pablo en el versículo 3 empieza alabando a Dios. En el versículo 6, alabanzas. En el versículo 14, alabanza. El pueblo judío alababa a Dios. O sea, 4 versículos como mínimo en 14 nos hablan de la alabanza que el creyente debe tributar, debe dar a Dios. Y también hay otro aspecto, hermanos, que necesito recalcar antes de que concluyamos. Aquí vemos claramente la Trinidad en las Escrituras, ¿no? Claramente, por ejemplo, la determinación de parte del Padre de reconciliar a los hombres consigo mismo, vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Luego, la redención lograda por medio del derramamiento de la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario, lo vemos en el versículo 7 al 12, hermanos, ¿verdad? Y la aplicación justamente a todo esto, que es la obra del Espíritu Santo, podemos ver en los versículos 13 y 14. Entonces, ¿qué aprendemos, digamos, en esta porción antes de acabar? Uno, hermanos, vemos la obra del Señor. Las super bendiciones, o sea, la generosidad de Dios para bendecir al creyente. La adopción que hemos recibido, hermanos, lo que esto implica. La redención, el perdón de los pecados, la capacidad que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo para que podamos entender y discernir las cosas espirituales, así también como ciudadanos podamos manejar las cosas cotidianas por la gracia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Vemos que Dios, hermanos, nos ha dado su Espíritu Santo como arras, como un compromiso de llevarnos finalmente a poseer absolutamente todo lo prometido en el reino de Dios. Y todo esto debería producir en nosotros continua alabanza. Amén. Continua alabanza, hermanos, adoración. Entonces, esto debe llevarnos a reflexionar. Uno, a ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Otro, hermanos, cuánto estamos alabando a Dios por lo recibido de gracia de manera completamente inmerecida. ¿Verdad, hermanos? Entonces, creo que somos un pueblo llamado a adorar a este Dios, a alabar, a exaltar, a honrar a este Dios por todo lo que hemos visto, digamos, hasta el versículo 14, vamos a ver muchas cosas más, pero deberíamos tener un corazón que le alabe al Señor, hermanos. Un corazón de alabanza a Dios, de adoración, de reconocimiento, de honrarle continuamente, hermanos, no solamente con nuestros labios, con nuestras vidas, con nuestros bienes, con el servicio, con lo que hacemos en la relación, nuestra familia, en la relación con nuestro prójimo. Todo esto, hermanos, si honra a Dios, alaba a Dios. Amén. Oraremos. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias porque, Señor, en 12 versículos, Señor, hemos visto tu generosidad, tu amor, tu poder, tu grandeza. Señor, tu amor incondicional para adoptarnos, para comprarnos y hacernos libres de la esclavitud del pecado, Señor. Aún tu generosidad en gran manera al darnos de tu Espíritu Santo como un compromiso formal de que tú vas a cumplir cada una de tus promesas hasta que las
lleguemos a ser coherederos plenos, Señor, de cuanto tú nos has prometido. Señor, te damos muchas gracias por todo esto y te pedimos, Señor, que tú nos reveles, Señor, esto día a día. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a entender, a ver con claridad tu obra. Y nuestro corazón se incline para alabarte y honrarte, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Realmente, hermanos, necesitamos meditar más en estas cosas, en lo que Dios ha hecho. Y que, bueno, la verdad es que comparto estas cosas también con temor, porque es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo el que tiene que producir una transformación por su poder en nosotros, de tal manera que nuestra vida sea cambiando cada vez más, hermanos, sea honrando y alabando al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Así dice el Señor, el Salvador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice el Señor, el Salvador. La única verdad, Cristo el Redentor, su pueblo canta la verdad eterna. La única verdad, Cristo el Redentor, su pueblo canta la verdad eterna. Bolivia, así dice el Señor: conoceréis la verdad os hará libres. La voz del Evangelio completo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice el Señor, el Salvador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así dice el Señor.